Muy bien, muy buenas tardes para todas las personas que nos están acompañando. Bienvenidos a este espacio que abre el día de hoy la Universidad Metropolitana para presentarle a todos ustedes esas nuevas herramientas para un profesional sin fronteras. Como queremos aprovechar el máximo del tiempo para que ustedes puedan escuchar la información que tenemos disponible en la tarde de hoy, lo primero es disculparnos por estos minutos de espera. Queríamos esperar, valga la redundancia, que un poco a ver si un mayor persona se conectaban, ya que tenemos un buen número de personas inscritas para el día de hoy. Pero bueno, en aras del tiempo, en aras de respetar también el espacio que ustedes han estado ya allí, personas que se conectaron incluso antes de las 4 de la tarde, vamos a iniciar. ¿Y cómo iniciamos? De una manera maravillosa, y qué mejor para hacerlo que nuestra vicerrectora, rectora encargada de la Universidad Metropolitana, quien ya abre las puertas para ustedes y te da esa cordial bienvenida. Vicerrectora. Gracias, Rainier. Muchas gracias por esas palabras. Bueno, bienvenidos sean todos en este espacio de nuevas herramientas para un profesional sin fronteras, donde hay diplomados maravillosos que no solamente nutren el alma, sino también el conocimiento. Está el diplomado que lo coordina Astrid Lander, de estudios sobre la venezolaneidad. Está el de José Alberto Olivar, de Proceso Histórico Venezolano. Está el diplomado de Literatura del Mundo y el diplomado de Escritura Creativa, que lo coordina Edgar Vidaurre. Me permito decir que hace un año fui alumna de este diplomado. Recuerdo que las clases eran todos los martes por 6 meses. Vimos 6 materias en 2 trimestres, con la formalidad de lo que significa un diplomado, pero el aprendizaje fue enorme. Y fue un aprendizaje tan grandioso, tan constructivo, que en estos momentos, desde el rol que me ha tocado como vicerrectora académica y como rectora encargada, me ha ayudado mucho a comunicarme por escrito con todo mi equipo. Luego está el diplomado de Estudios de Europa y Arte Occidental, que lo coordina la profesora Berrisbetia, el diplomado de Vino y Spirits, que lo coordina Adriana Gibbs, que es uno que tiene una mayor demanda. Y bueno, por supuesto, quien no le gusta el acercamiento y la vida y el espacio y la alegría y saborear un buen vino y apreciarlo en su totalidad. Y tenemos un diplomado que ha estado causando muchísima curiosidad y muchísima atención, que es sobre la vejez funcional y vivir una plena vida. Y toca temas polémicos, pero muy interesantes y muy relacionados a la vejez y a la calidad de vida. Yo los invito no solamente a que oigan, sino que se atrevan a participar en estos diplomados que son realmente de muy alto nivel y muy económicos para ese nivel. Y además está conformado por los mejores profesores que tiene la Universidad Metropolitana. Me despido y agradezco muchísimo que estén aquí acompañándonos, y no los vamos a defraudar. Confíen en nosotros. Muchas gracias. Muy bien, aquí estamos de regreso entonces. Gracias, vicerrectora, por esas palabras. Y como usted decía, vamos a comenzar de una buena vez, y por supuesto que no los vamos a defraudar. De hecho, estamos aquí para eso, para iniciar un proceso que ojalá ustedes se entusiasmen, nos acompañen y empiecen a sumar herramientas y experiencias que puedan impactar afuera en el mundo, en las distintas actividades o áreas en las que tú te desempeñas o en las que te quieras desempeñar. Para ello, en esta ocasión voy a presentarles a Astrid Lander, quien coordina el Diplomado de Estudios de la Venezolaneidad, y les hablo un poquito de ella. Es licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela. Ha publicado distintos poemarios, estos han sido premiados
También su poesía ha sido reunida y traducida al alemán, ha asistido como poeta invitado a distintos encuentros de escritores, ha participado en ferias de libros internacionales y ha recitado en diversos espacios culturales. Bueno, su reseña curricular es bastante larga, pero la verdad es que yo sé que le comentamos un poco y les vamos a comentar un poco de cada uno de las personas que es responsable del diplomado para que tengan una idea del baluarte con el que vamos a estar trabajando. Más no te vamos a contar toda su historia para que tú después con ellos te puedas enterar un poco más. Profesora Astrid. Y bueno, buenas tardes. Bueno, gracias a la vicerrectora académica y rectora encargada, la profesora Natalia Castañón. Bueno, me emociona muchísimo lo que dijo, porque en verdad sí, como testigo de este diplomado, porque ella cursó el año pasado el diplomado de escritura creativa. También gracias a la decano de la Facultad de Humanidades, la profesora Milagros Briceño, y gracias a ti, a nuestro moderador, el profesor Rainer López, director de la Escuela de Educación, bueno, por su deferencia, pues, en acompañarnos y en apoyar en este espacio en el que estamos presentes los coordinadores académicos de los diplomados que va a ofrecer la coordinación de extensión universitaria de la Facultad de Humanidades desde enero del 2022. Nos depara un 2022 con nuevas ofertas académicas. También cabe acotar que estos diplomados contamos pues con la alianza de Sendeco, para que como digamos que es el que está encargado de la parte administrativa, pero en este espacio vamos a centrarnos en suministrar la información académica de los 9 diplomados que ofrece la coordinación de extensión universitaria de la Facultad de Humanidades. Entonces, para eso estamos cada uno de los profesores coordinadores académicos y nos van a brindar pues el panorama de cada diplomado. Pero en mi condición de coordinadora general quiero anteponer una información de interés para todos los aspirantes. Primero, que pueden cursar estos diplomados en calidad de evaluado o en calidad de oyente. En el caso de los evaluados, pues se les emite las notas certificadas y el diploma de certificación, y en el caso del oyente, se le emite un diploma constancia de asistencia. Bueno, también que estos diplomados están dirigidos a profesionales universitarios de diversas ramas del saber, a quienes deseen actualizar y ampliar sus conocimientos e interactuar con el equipo docente que está integrado por profesionales reconocidos en sus ámbitos. Bueno, en mi caso como coordinadora académica del diplomado Estudios sobre la Venezolanidad, yo les expongo que este diplomado se enfoca en la apreciación ante lo que implica la condición de venezolano, de la venezolanidad como pertenencia, como legado, del reconocer y revalorizar la identidad del venezolano en sí, de potenciar. Este diplomado busca potenciar, por decirlo así, el análisis y estudio de las características fundamentales del país como nación y las alternativas que se tienen para alcanzar pues, el potencial del país. Un país es una identidad, es una idea pues, de la identidad nacional, y es a través de los núcleos temáticos que conforman este diplomado en el cual podemos abordar y aprender sobre el origen, la memoria civil, el imaginario, la realidad venezolana, esa realidad que se vive en los sentimientos y los conocimientos, digamos, del país. Entonces, bueno, este diplomado tiene un conjunto de 9 materias interdependientes que permiten vislumbrar lo esencial del país, ¿no? Los nombro, las materias y a los profesores. Economía venezolana, que específicamente está enfocada pues, en el rentismo petrolero, con el profesor el doctor Rafael Arrey Luca. La materia de Historia de Venezuela y la materia de Instituciones Políticas en Venezuela con el profesor historiador David Ruiz Chatey. Gastronomía venezolana con la profesora Janine Santos, del Departamento de Humanidades también. La materia Apreciación de la Música Tradicional con el profesor Bartolomé Díaz Sahagún, director de Cultura de la Universidad Metropolitana.
También tenemos la materia literatura venezolana con el escritor José Sánchez Lecuna, la materia identidad del venezolano, que está abordada desde la neurociencia con el doctor Víctor Tortorici, que pertenece al Departamento de Ciencia del Comportamiento de la Universidad. La materia Venezuela en el contexto internacional con la abogada internacionalista, la doctora Milagros Betancourt. La materia realidad social en Venezuela con la profesora Elizabeth Cordillo, que es la directora de psicología de la universidad, y la materia artes visuales venezolanas con el profesor José Esteban Pérez Cira, quien es experto en folclore. En resumen, lo que nombro a estos profesores, quienes con su sapiencia, con su experiencia, pues van a proporcionar proporcionan pues en este diplomado un equilibrio en cuanto a su análisis y evaluación que les hará al aspirante que quiera cursarlo apreciar y reflexionar sobre lo que tenemos como país y recapitular y darle continuidad hacia un país para cuidar, para querer, para preservar. Yo los animo a cursar este diplomado y a los que lo hayan cursado ya, pues los invito, por ejemplo, a cursar el diplomado de proceso histórico venezolano. Está bajo la coordinación académica del profesor José Alberto Olivar, a quien podemos escuchar ahora. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Perdón. Ahora sí, ahora sí. Muchísimas gracias a la profesora Astrid. Y vamos a escuchar entonces al profesor José Alberto Olivar, quien es responsable, maneja el diplomado de proceso histórico venezolano. Él es doctor summa cum laude egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en Humanidades. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia por el Estado Miranda, ganador de la tercera Bienal del Premio de Historia Rafael María Baral. Ha sido o es fue nombrado coordinador académico del diplomado por Miriam Beitia, perdón, coordinador académico, perdón, disculpen, y pido honesta disculpa y pido mis disculpas con el profesor Olivar, porque al leer su reseña se me han montado unas letras sobre la otra. No tiene que ver con presbicia, tiene que ver con la impresión de mi hoja. Así que me disculpo, profesor Olivar. Repito entonces, profesor titular adscrito al Departamento de Humanidades, summa cum laude, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia por el Estado Miranda y ganador de la tercera Bienal del Premio de Historia Rafael María Baral. Ahora sí lo dije correctamente. Adelante, profesor. Gracias, buenas tardes. Saludamos esta iniciativa promovida por las autoridades universitarias, la doctora Castañón que nos acompaña, la profesora Milagros Bricello, decana de la Facultad de Humanidades, la profesora Astrid Lander, coordinadora de extensión universitaria, a todos los colegas que están aquí presentes y sobre todo a los interesados, los participantes, potenciales cursantes de esta oferta académica que extiende la Universidad Metropolitana para el público en general, sobre todo los que en el caso particular que nos atañe acá, el diplomado de proceso histórico venezolano, están muy circunscritos a procurar desentrañar parte de lo que significa la historia de Venezuela, pero con una mirada puesta hacia el futuro. En ese sentido, podemos traer a colación una expresión, si se quiere, un poco coloquial, que señala que hay personas que tienen su mirada puesta en el retrovisor de la vida para poder ir circunscribiéndose a lo que va a ir decidiendo. Pero en el caso particular de la historia de Venezuela, sobre todo en lo que concierne a las últimas 2 décadas, es muy importante la revisión de nuestro pasado histórico para comprenderlo a cabalidad, porque en función de la planificación estratégica de lo que se puede considerar una especie de tsunami histórico para surfear de manera exitosa toda la cantidad de retos, desafíos que están en el presente y por supuesto en el futuro inmediato, es importantísimo conocer nuestro pasado. Y conocer nuestro pasado parte del hecho de ahondar en cuanto a los diferentes procesos que ha tenido nuestro país. Porque muchas personas tratan de buscar en el pasado las respuestas para poder entender el presente y poder aproximarnos hacia el futuro.
No se trata de tener una visión, si se quiere, pitoniza, de pretender hacer un ejercicio de pronóstico del futuro, pero sí poder tomar decisiones correctas. Y una de las herramientas que ofrece la amplia gama de oferta académica de diplomados y por supuesto estudios de posgrado de la Universidad Metropolitana, es precisamente invitarlos a ustedes a conocer todo lo que ha significado la conformación de los diferentes aspectos de la sociedad venezolana. Y eso parte en lo que tiene que ver con nuestra conformación como la idiosincrasia, la estructuración institucional y también la toma de decisiones que la más de las veces han sido acertadas y en otras ocasiones, por supuesto, inapropiadas. Entonces, la revisión precisamente de lo que ha sido esa línea del tiempo en el cual Venezuela ha transitado desde su pasado muy remoto hasta el presente, es lo que nos va a permitir, en medio de esta circunstancia de cierto desasosiego, por decirlo menos, poder tomar decisiones correctas y sobre todo procurar salir airosos en medio de la situación que por todos conocida. En el caso concreto de diplomado de proceso histórico, que ya tiene una data importante de desenvolvimiento, que fue creado a mediados del año 2006 aproximadamente, en una primera oportunidad, y luego retomado, luego de una pausa en el año 2020, en la cual contamos con una importante participación de distintos cursantes que venían de varios ámbitos del conocimiento. Porque la búsqueda de esa respuesta de la historia no solamente está interesada en quienes están procurándose aproximar al método histórico, sino del ciudadano de a pie. Es decir, del profesional, del ama de casa, del estudiante de los últimos años de sus respectivas carreras universitarias y sobre todo de quienes están pensando en la idea de incorporarse plenamente en participar en actividades que representen un emprendimiento dentro de la coyuntura nacional. Y nos ha llamado mucho la atención que parte de los cursantes que se han inscrito en esta oportunidad del diplomado, sobre todo son venezolanos que están en el exterior, y eso comprueba ese nexo que aún se mantiene con su país, más allá de la distancia, de poder estar presente, más allá de esta situación de la pandemia, de conocer, de intercambiar en una participación, si se quiere, activa en cuanto al conocimiento que ofrecen los profesores invitados, pero también poner de manifiesto los puntos de vista que tenía en un principio y sobre todo la reconstrucción de ese pasado en función de los aspectos puntuales que hacen hincapié los profesores. Este diplomado está en primera instancia conformado por 3 módulos. El módulo que se va a impartir desde el próximo mes de febrero estará conformado por 3 cursos que se ofertarán vía a distancia, utilizando la plataforma Zoom, y para ello contaremos con 3 profesores. En primera instancia, la profesora Catalina Banco, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, especialista en temas económicos de la historia venezolana del siglo XIX y del siglo XX. Ella le corresponderá estudiar en función de la línea de investigación que ha desarrollado en los últimos años, el curso Modernización e Industria Petrolera en Venezuela, desde la perspectiva histórica. También nos acompañará la historiadora y politóloga Carolina Guerrero. Ella es profesora titular de la Universidad Simón Bolívar. Actualmente se desempeña como directora del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivariano, y ella también se ha especializado de la mano de importantes intelectuales que en un momento determinado marcaron una pauta en el referente historiográfico y filosófico venezolano, como lo fue en su momento el doctor Luis Castro Leiva. Ella le corresponderá dictar el curso El surgimiento de la República. Y este curso particularmente quisiera destacarlo en el sentido que más allá de insistir en los aspectos epopélicos, bélicos, de las batallas y lo que tiene que ver con la independencia, ella hará hincapié sobre las ideas políticas que fueron dirigidas por los civiles que dirigieron la independencia de Venezuela. Esto es muy importante destacarlo y que
Grosso modo, en este diplomado nosotros lo orientamos así, en lo que tiene que ver con la historia de Venezuela del siglo XIX y del siglo XX. El papel de los civiles que contribuyeron de manera notable, hombres y mujeres, a la conformación de un pensamiento político y la toma de decisiones importantes y notables para Venezuela. La tercera materia estará impartida por quien habla, se denomina la formación del Estado venezolano en el siglo XX, y nosotros nos pasearemos en el siglo XIX, y nosotros nos pasaremos desde el proceso de lo que fue la disolución de aquel proyecto epopéyico proclamado por el libertador Simón Bolívar en el año 1819, conocido comúnmente como la Gran Colombia, hacia 1830, cuando Venezuela recupera esa fisonomía institucional que procuró ensayar en 1810, y nos pasearemos por los diferentes puntos fundamentales de lo que significó el devenir histórico venezolano hasta el año 1899, que va a significar la puerta de entrada al siglo más importante que ha tenido la historia de Venezuela a lo largo de su historia. Digo esto porque esto forma parte del siguiente módulo, donde abordaremos de manera tajante los logros, las falencias, pero muy importante ese predominio de lo que significó la cultura democrática en Venezuela, y que por supuesto forma parte de la agenda de discusión que está presente en este siglo XXI. Nosotros estamos muy complacidos por la participación, la receptividad que hemos tenido de quienes se han inscrito en nuestro diplomado, por cuanto hemos tenido periodistas, hemos tenido abogados, hemos tenido también acompañándonos con excelentes intervenciones y también productos de investigación, porque si bien la exigencia en cuanto a la elaboración de un trabajo escrito es un corto número de páginas, pero los procedimientos y el enfoque adoptado por los profesores determina que los estudiantes puedan aproximarse y combinar lo que significa la revisión de los contenidos históricos de los textos con su propia experiencia. Y eso va a determinar en consecuencia una construcción mucho más significativa de lo que significa la comprensión del pasado histórico. Y ello ya ha dado importantes resultados. Algunos de nuestros cursantes, fruto de este diplomado de proceso histórico en particular, se han motivado a realizar estudios de posgrado de mayor envergadura en otras ofertas académicas que ofrece nuestra universidad, e incluso han realizado publicaciones tanto en artículos, en revistas especializadas, en nuestra universidad, en el caso de Cuadernos Unimetanos, la revista Almanaque, la revista Anales y otras revistas, publicaciones indizadas tanto a nivel nacional como internacional, y también ponencias. Entonces, fíjense el valor agregado que esto acompaña, en la cual nuestros profesores que son invitados a dictar cursos en este diplomado incentivan para que los estudiantes, para que los cursantes puedan no solamente recorrer el pasado histórico, sino también puedan comenzar a hacer contribuciones notables para enriquecer el acervo historiográfico venezolano. Entonces, los invito con mucha expectativa a todos los que están conectados, que nos acompañan en esta tarde, a escoger, a sopesar la posibilidad cierta de revisar cada uno de los diplomados que se están exponiendo en esta tarde, y de manera particular nuestro diplomado como un peldaño más en su crecimiento intelectual y profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Olivar. Y bueno, vamos inmediatamente, ahora sí vamos a presentar a Miriam Berisbeitia. Miriam, no sé si lo estoy pronunciando de la manera correcta. Miriam es coordinadora de 3 de los diplomados, uno de ellos es Artes Visuales Venezolanas, Historia del Arte Occidental y Estudios Europeos. Miriam es licenciada en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, licenciada en Artes Teóricas y Aplicadas en la Academia de Bolonia, mención pintura, es doctora de esta universidad, doctora en Historia del Arte también en la Universidad de Bolonia, coordinadora de 3.100 becarios en 19 ciudades italianas para el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, es agregado cultural de la Embajada de Venezuela en Roma y es profesora del Departamento de Humanidades desde 1994. Con ustedes, Miriam.
Miriam, ¿estás con nosotros? Aquí está su conexión, más ahí activa su micrófono y ahora nos falta tu cámara, Miriam. Sí, la cámara la he tratado dice que está el organizador la tiene cerrada. ¿Y eso por qué sería? Vamos a ver, No sé, Miriam, ¿qué pasaría? yo estaba antes en No te pantalla. preocupes, no te preocupes, vamos a No, ver yo qué no me ocurrió. preocupo. Ve a ver qué puedes hacer. Sí, ya vamos con eso, Miriam, no te preocupes, ya vamos con eso. Bueno, Miriam, mientras yo voy resolviendo eso, te vamos escuchando, ¿te parece? Perfecto, me parece muy Ok, bien. muy Pero bien, muy así bien. era para que no fuera tan Muy bien, monótono ya, oír ya el voy a nombre. eso. No te preocupes, Miriam, ya voy a eso. Gracias. Les voy a hablar de los diplomados que coordino. Los, los de arte iniciaron en 2004, Historia del Arte Occidental, y en 2005, Artes Visuales Venezolanas. Los 3 diplomados vamos a tratar de abrirlos en enero. La idea es sea los lunes, estudios europeos los martes y artes visuales venezolanas los jueves. Tienen una duración de toda una tarde semanalmente durante 10 clases consecutivas. Es muy sencillo. Entramos a la 1:30 y salimos aproximadamente a las 6:30. Cada clase dura 45 minutos 2 veces, es decir, son 2 clases universitarias que duran 1:30 en total, y tenemos una especie de receso entre una clase y otra. Voy a hablarles primero del diplomado en Historia del Arte Occidental. Es un diplomado que tiene ya una trayectoria larga en la Universidad Metropolitana y que está enfocado de forma cronológica. Voy a ver qué hora es para no pasarme de los 10 minutos que se me asignaron. Miriam, y mientras tú ves rápidamente tu hora, te estoy enviando una invitación para que inicies tu video. Perfecto, Miriam, buenísimo. Ya estamos entonces contigo. Ya estoy presente. Gracias, Rainer. Es cronológico, es decir, el arte son 3 módulos, 3 trimestres, arte clásico, arte medieval y arte renacentista y barroco, el primer trimestre, es decir, son 30 clases, 10 tardes durante ese trimestre, ¿no? Después viene el neoclasicismo, romanticismo, realismo, naturalismo y simbolismo, el impresionismo y las vanguardias. Los profesores son absolutamente extraordinarios, creo, todos, cada uno en su estilo, cada persona es única y irrepetible, pero realmente hemos logrado un equipo hermoso, muy hermoso. De hecho, el arte clásico lo dicta Rafael Dávila, profesor de la Universidad Metropolitana, el arte medieval Humberto Ortiz, actor y profesor de la Universidad Central de Venezuela, y trabaja también con la Sala Mendoza, y el arte renacentista y barroco lo dicto yo. Ese es el primer trimestre, las primeras 10 tardes. Después viene el profesor Elías Castro, o con neoclasicismo o con impresionismo. Es posible que uno de los profesores se fue de Venezuela, es posible que yo lo tenga que sustituir. Y Rafael Castillo Zapata, las vanguardias. Después viene la abstracción, todo el abstraccionismo, empezando con los experimentos en Rusia, etc. Y el profesor Castillo Zapata repite porque él da estética, sociología y psicología del arte. Es más teórico. Y culmina el trimestre, el tercer trimestre, la profesora María Luz Cárdenas con el arte conceptual y sus consecuencias hasta la última contemporaneidad, lo más actual, pero a nivel global. No se centra para nada en Latinoamérica este primer periodo, aunque siempre todos tenemos que hacer algún tipo de alusión a momentos claves de la historia también de nuestra América, ¿no? En el segundo diplomado del que les voy a hablar es el de los jueves, es Artes Visuales Venezolanas, de nuevo 3 trimestres, de nuevo 10 jueves por la tarde, el primer trimestre, que está conformado por
arte aborigen, arte colonial y arte del Círculo de Bellas Artes. Perdón, artes del siglo XIX, que lo dicta Cristian Álvarez, con toda esa panorámica de retratista y de la época previa al Círculo de Bellas Artes, que viene con en esa misma asignatura. Arte del siglo XIX y el Círculo de Bellas Artes. Y posteriormente viene pues la Escuela de Caracas al Taller Libre de Arte, la abstracción con todos nuestros extraordinarios artistas del cinetismo y la nueva figuración y otras figuraciones que lo dicta Susana Benco, y de nuevo arte conceptual y sus consecuencias hasta la última contemporaneidad, dictado por María Luz Cárdenas, quien es la que da también en Historia del Arte Occidental la misma materia, pero en este caso abocada a la panorámica venezolana. Les quería comentar la Asociación Internacional de Críticos de Arte, capítulo Venezuela, le acaba de otorgar el premio del año 2020, no del 21, del 2020, pero lo acaban de otorgar este martes a los diplomados en arte, que he tenido la inmensa alegría de poder coordinar desde el año 2004. El tercer diplomado del que les voy a hablar es un diplomado que consta de 2 trimestres, pero estamos estructurando el tercer trimestre para que sea un año académico completo igual que los otros 2. Este diplomado fue propiciado por las embajadas de Francia, de Italia y de España, y lo hemos dedicado totalmente a Europa. Entonces, las materias son muy lindas, de literatura, la dicta el profesor Cristian Álvarez, y en ese de literatura, 2 puntos, lo que vemos es Petrarca, Montaigne y Cervantes. De poesía lo dicta el profesor Rafael Castillo Zapata de la Universidad Central y por supuesto de la Universidad Metropolitana ahora, donde su subtítulo es Artes Poéticas y Poéticas del Arte. Es sumamente interesante el enfoque del profesor Rafael. Y de ideas políticas lo dicta el profesor Guillermo Aveledo. El profesor Aveledo hace una revisión de las ideas políticas europeas a través de los clásicos, de varios textos clásicos, sobre el pensamiento moderno, ¿no? Desde el Renacimiento hasta el momento actual, pero lo que él trata de ver el liberalismo, va a revisar el Príncipe, va a revisar el Manifiesto Comunista, la ideología contemporánea en general. Y el segundo trimestre de este diplomado lo dictamos 3 profesores. De filosofía lo dicta Humberto Ortiz, quien lo que revisa es los inicios de la filosofía clásica, Grecia y Roma, medieval y el principio de la filosofía del humanismo. Después estoy yo con arte, y para hacerle un gesto a cada una de las 3 embajadas que propiciaron este diplomado, le dedico 4 clases al Renacimiento, 3 clases al neoclasicismo francés y 3 clases al siglo de oro español. Y cierra Rafael Arraiz Luca con una materia que se llama de historia, en la cual él revisa las ideas, los sucesos de todo el siglo pasado, empezando por las 2 guerras mundiales, por el Pacto de Versalles, por la creación de las Naciones Unidas, por Japón, por la Guerra Fría, por el muro de Berlín, la caída del muro. Sumamente interesante los 3 diplomados, y han tenido también, como decía el profesor Olivar, éxito en el exterior, porque es una forma de los venezolanos que tanto quieren y añoran a su tierra en muchos aspectos, conectarse con el país. Esa es la visión que les quería dar de los 3 diplomados. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, Miriam, por ese recorrido maravilloso, además de interesante, como lo decías, ¿no? Esas 3 embajadas allí involucradas en levantar este diplomado. Ahora es el turno de presentarles a Edgar Vidaurre. Él es abogado, pianista, escritor y licenciado en filosofía, integrante de los talleres del poeta Alfredo Silva Estrada. Él además obtiene un diplomado en teología de la Universidad Monte Ávila en Caracas. Además, actualmente está culminando su maestría en teología fundamental en la UCAP. Es director y fundador del fondo editorial Diosa Blanca. Profesor y conferencista del Centro de Estudios Yulianos de Caracas, y además es coordinador académico y profesor de las materias de literatura hebrea y literatura inglesa del Diplomado de Literatura del Mundo, y profesor de Teoría y Práctica de la Escritura 2 del Diplomado de Escritura Creativa. Él nos va a hablar acerca de los diplomados Literatura del Mundo y Escritura Creativa. Bueno, muchas gracias, Rainer. Un saludo muy especial a la vicerrectora y ahora rectora encargada de la universidad, a la decano Milagros, a la profesora Astrid, coordinadora general de todos los diplomados, y por supuesto y de una manera muy especial a ustedes que se han animado a estar en este webinar para incentivarse. Creo que ya el hecho de que estén aquí presentes, pues de alguna manera los marca como seguros aspirantes a las diferentes propuestas que esta extensión universitaria propicia a la Universidad Metropolitana con tanto éxito desde hace tanto tiempo. La universidad sale de sus recintos físicos y van a ustedes, llega a la universidad, sale y llega directamente a ustedes, lo cual es algo que marca el signo de los tiempos. Esta extensión universitaria ya viene trabajando hace tiempo con estos diplomados, que son casi todos de larga data, pero en estos momentos de pandemia, en estos momentos de inflexión personal, creo que se hace muy propicio para los profesionales, para los que quieran seguir creciendo, tengan la edad que tengan, pues participar de esta formación, de estas enormes oportunidades que tienen categoría internacional. No tienen nada que envidiarle a los diplomados de las universidades más prestigiosas del mundo. Bueno, dicho esto, voy a hablarles un poco de los 2 diplomados que tengo la honra de coordinar. El primero de ellos, pues, el Diplomado en Literatura del Mundo. Este es un diplomado extraordinario porque la historia de la humanidad, el registro histórico escrito de la historia de la humanidad, pues se viene dando a través de su literatura. Entonces es muy interesante, muy importante que revisemos pues el fenómeno de la literatura como fenómeno expresivo y fenómeno histórico, fenómeno que de alguna manera pues permite que ustedes puedan tener un acceso a este fenómeno tan amplio, ¿no? Que abarca pues tanto, ¿no? Este diplomado tiene 3 módulos trimestrales que abarcan desde la literatura más antigua. En el primer módulo vamos a ver la literatura hebrea, que tengo el honor de darla yo, literatura oriental, es decir, la India, literaturas incluso que vienen del sánscrito con el profesor extraordinario Rafael Arraiz Luca, y por supuesto literatura griega con la profesora Ana María Velázquez, concentrándose un poco en la literatura mitológica, ¿no? Y ya en el segundo módulo entramos con un poquito más de actualidad. Vemos, bueno, la gran literatura hispanoamericana, que la da el gran profesor José Sánchez Lecuna, literatura inglesa, que también tengo el honor de darla yo, y la literatura española con la extraordinaria poeta Carmen Verde Arocha. Este diplomado finaliza con un tercer módulo trimestral en donde se repasará la literatura alemana. Haya tenido 2 profesores,
Geraldine Gutiérrez Weekend y el profesor extraordinario Carl Crispin. La literatura francesa, dada por el también extraordinario José Sánchez Lecuna, y la literatura norteamericana por la profesora Ana María Velázquez. De manera que aquellos que estén interesados en hacer un repaso por el fenómeno literario mundial, que abarca, como dije, desde los primeros documentos escritos hasta la literatura más contemporánea, pues tienen una oportunidad exquisita para nutrirse y para alimentar el alma en estos tiempos, como dije, de pandemia, donde tan necesaria es una inflexión personal, ¿no? Dirigirnos hacia nosotros mismos con la ayuda de estos diplomados, de esta extensión universitaria, en donde la universidad sale pues, en busca, sale a penetrar pues, el alma y el espíritu y el conocimiento de aquellos que así lo deseen. Pero el segundo diplomado que tengo la fortuna de coordinar es el diplomado de escritura creativa. Qué importante es la escritura como creación, y no solo como creación escrita, sino como lectura también. Creo que las cohortes que han salido de los diplomados de escritura creativa han sido extraordinarios. Han constituido incluso grupos que se han mantenido en el tiempo, comunicándose entre ellos mismos. Hay incluso alumnos que han salido de las cohortes que han publicado, incluso ya en estos días, por cierto, hay el bautizo de unos cuentos maravillosos de una de las más recientes alumnas. Además, el ejemplo que la misma vicerrectora y rectora dijo, qué ejemplo tan extraordinario. Ella misma en su momento pues, fue alumna de estos diplomados. Incluso la recuerdo con mucho cariño, como su disciplina, su entrega pues, a este diplomado. Aquí tenemos 2 módulos trimestrales. El primero de ellos consta pues de 2 materias fundamentales, que es teoría y práctica de la escritura única, que la imparte la profesora Carmen Rosa Gómez, extraordinaria profesora. Aquí vamos a ver un poquito el balance entre lo teórico, por llamarlo de alguna manera, y ya la práctica escritural. Vamos a ver como segunda materia literatura para escritores con la profesora María Dolores Ara, por cierto, recientemente reconocida y publicó un poemario extraordinario. Ya en el segundo módulo trimestral vamos a ver teoría y práctica 2 de la escritura 2, que la imparto yo, y la interpretación de textos por la profesora María Dolores Ara y el oficio de escritor por la profesora Carmen Rosa Gómez. Como les dije, no hay nada más importante para el ser humano que el lenguaje, que de alguna manera el mundo emocional pueda trascenderse hacia afuera a través de la creación estética, literaria. Esto hace un proceso de conciliación interior importante. Incluso podemos interactuar con el otro, con el mundo, de manera que es una vivencia que yo los invito cordialmente a obtener, y como dije, pues con un profundo agradecimiento a la universidad, no solo como profesor y como coordinador, sino en esta oportunidad de poder interactuar con personas como ustedes, que su presencia hoy pues los marca como interesados en estos diplomados. Los invito pues cordialmente a revisar, ojalá que pudiesen escoger alguno de los diplomados que yo coordino, y si no, pues cualquiera de los otros que los distinguidos colegas coordinan. Todos son extraordinarios, y bueno, con esto pues quedo a la orden de la universidad, a la orden de ustedes, y ojalá no, con seguridad este webinar va a arrojar resultados extraordinarios. Buenas tardes. Pues que así sea, profesor Edgar, que así sea, y tengamos, bueno, varios inscritos y además acompañados de su coordinación. Es el turno entonces de Adriana Giff, quien coordina los diplomados de Cultura y Vino en sus 2 niveles, en básico y avanzado.
Su vocación mezcla el gusto con la pasión de conocer. Esto ha regido su destino desde hace más de 10 años, tiempo en el que desarrolló la fuente de vinos, gastronomía y spirit en las páginas de la revista Estampa del diario El Universal. Actualmente, esta periodista conduce el website Adriana Guis, Punto Paladar, es profesora y coordinadora académica del Diplomado en Cultura del Vino y Spirit en la Universidad Metropolitana, autora de la Guía del Vino, publicada por la editorial colombiana Legis en el 2009, y de Soy Panadero, un homenaje a los artesanos del pan en Venezuela. Bueno, ella muy reconocida en este proceso, su más reciente publicación, el Boot 365 días, uno para cada vino, que lanzó a comienzos de este año y que inició la editorial de Punto Paladar. Sus certificados, bueno, son origen de 3 elementos: comunicadora social por la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en psicología social por la Universidad Central de Venezuela y egresada del Diplomado de Cultura y Espíritu del Vino en el primer nivel y el segundo nivel de la Universidad Metropolitana. Así que si te llama la atención y quieres disfrutar y degustarte con ese paladar, escuchemos entonces a Adriana. Muchísimas gracias. Adriana, te presento y se me hace agua la boca. Eso suele ocurrir con el vino y con algunos destilados, que no se ha abierto la botella y ya esa botella le dice, empieza a hablar, empieza a decirnos, a decirnos palabras, Bueno, muy buenas tardes, aquí encantada y con entusiasmo con todos estos diplomados que se ofrecen desde la Universidad Metropolitana, desde la Coordinación de Extensión de la Universidad Metropolitana y Sendeco. Hace 10 años, en 2020 se cumplió este diplomado en Cultura del Vino y Spirits, cumplió 10 años. Y yo estoy muy contenta porque estoy desde el principio, desde el comienzo. Esa primera edición que hice como estudiante, ya en ese entonces era comunicadora social, periodista en el Universal, en el diario El Universal, donde estuve trabajando y escribiendo durante 15 años. Y en la Universidad Metropolitana me estrené como profesora, como docente, acercando la cultura del vino, acercando la cultura del destilado en el aula, bajo el lema, este lema que es aprender en disfrute. Muchísimas gracias a todos los que están aquí, saludo a la decano, a todos los profesores, a todos los potenciales estudiantes de estos diplomados. Dije que hace 10 años empezó el diplomado, que el año que viene cumple 12 años, y en él agrupa la pasión por los vinos y por los destilados, por los espíritus. Las bebidas poseen un vínculo estrecho con la historia, mucho más del que suele reconocerse. No es gratuito que al principio el hombre empezó a construir comunidad cerca de los ríos, cerca del agua. El agua fue el comienzo, y como bien lo dice este autor británico, Tom Stage, en su libro El Mundo, la historia del mundo en 6 tragos, muchas de estas bebidas nos han venido acompañando la historia del hombre. Siempre digo, suelo decir en el aula, que si uno quisiese contar la historia del hombre, contar la historia de la humanidad, allí desde el principio estaría el vino. Y cuando uno cuenta la historia del vino, allí está la historia del hombre. Dios creó al hombre y el hombre creó al vino. El vino tiene valor cultural, fue esencia de la civilización mediterránea. El vino ha estado presente y nos ha acompañado y está todavía con nosotros hoy. Hoy, el país Venezuela,
tenemos a nuestro alcance vinos blancos, rosados, tintos, espumosos, vinos de viejo mundo, vinos de nuevo mundo y vinos, esto es importante, a distintos registros, con distintos registros de precio. En 2010, cuando nació el diplomado, nos preguntábamos, ¿por qué abrir un diplomado en cultura del vino y spirits? Y la Universidad Metropolitana, además, fue pionera, universidad pionera en llevar, en dar apoyo, en darle aula a un diplomado en esta naturaleza. Y nosotros respondíamos, es importante porque, bueno, porque en 2010, para señalar algo, en 2010 la UNESCO reconoce a la dieta mediterránea como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y en este reconocimiento está el vino como parte como parte de esta dieta mediterránea. Hoy el médico nos recomienda tomar 2 copas de vino al día, porque están más que comprobadas, y eso ya se veía desde el comienzo, más que comprobadas, las virtudes saludables que tiene el consumo moderado del vino y también de los destilados. Este diplomado fue fundado por el profesor Alberto Soria, y el profesor Alberto Soria, que desde hace 4 años está radicado en España, sigue en contacto con nosotros, sigue actualizando algunos contenidos, y sobre todo esta es una de las bendiciones de esta educación online, se conecta con nosotros para seguir compartiendo su sapiencia destilada. Este es un diplomado en equipo en el que me acompaña el profesor Miquel Aramburu, un apasionado del vino, director de una importadora Iregua. Está también Arnaldo González, todos formados con el profesor Alberto Soria, y le hemos venido dando continuidad a este legado. ¿Qué se aprende? ¿Qué aprendemos en este diplomado? ¿A quiénes está dirigido? Si tú no sabes nada de vino, está estupendo. Es un diplomado que está dirigido para quienes quieran aprender del vino y de los destilados. Yo digo siempre que aprender lo que se bebe aumenta el placer. Cuando uno conoce mucho más de la historia de esa bebida, del contexto, la geografía de esa bebida, cuando uno conoce las historias que hay detrás de cada botella, eso potencia el disfrute, potencia el placer, y son expresiones de buen vivir. El vino acompaña nacimientos, acompaña transacciones de negocio, acompaña momentos de celebración, acompaña momentos de intimidad, acompaña tertulias, acompaña la literatura, acompaña la filosofía, acompaña el arte. Todo esto está en este pensum que se construye y se reconstruye, porque va cambiando, así como cambia el vino, así como cambian los consumidores, semestre a semestre. Son 30 sesiones que van atravesadas cada sesión por lo que son las materias, y que yo llamo ejes transversales. Allí está técnicas de cata 1 y técnicas de cata 2. ¿Por qué aprender a catar? Bueno, porque eso te va a ayudar a comparar, te va a ayudar a hacer las mejores elecciones cuando estés en el supermercado, te va a ayudar a hacer la elección del vino que te vas a llevar a la playa, del vino que te vas a llevar a una mesa de negocio, del vino que te va a acompañar un viernes de seducción, del vino que tú vas a compartir con los amigos. Te va a ayudar además para no dejarte nariciar por la publicidad. En este diplomado
ya que va a cumplir el año que viene 12 años, hemos tenido en el aula a cocineros, hemos tenido en el aula a importadores de vino, a médicos, a mujeres, a parejas. Si quieres aprender del vino, si quieres aprender de los destilados, este diplomado es para ti. Otra de las materias es Mapamundi del vino. Allí vamos a la geografía, allí vamos, en el caso del primer nivel, nos vamos a pasear por las cepas, por las uvas, de vinos tintos, de vinos blancos, vino rosado, esa tendencia del vino rosado, los vinos espumosos, qué es el champán, qué es el prosecco, de qué estamos hablando cuando decimos cava, cuál es el espumoso para comer, cuál es el espumoso para abrir una velada, cuál es el espumoso para llevarte a una celebración. Todo esto se aprende en este diplomado. Otra materia es la cultura de los spirits, porque si bien en la columna vertebral son los vinos, y allí más o menos te diría que es el 70% de los contenidos, hay un 30% que se dedican a los destilados, donde vamos a aprender de whisky, de ron, el ron además que es el destilado que tiene denominación de origen en Venezuela, del brandy, de los licores, del vodka, de la ginebra. Entonces se van a llevar una visión amplia tanto del vino como de los destilados. En el primer nivel paseamos por cepas, paseamos por estilos de vino. En el segundo nivel ya nos vamos y paseamos por los países, nos vamos profundizando en los terruños, en el terroir, como dicen los franceses, que tiene el vino, las distintas denominaciones de origen. Y otra materia, otro eje transversal, es el vino y su vinculación con otras disciplinas, porque dedicamos una sesión al vino y el arte. Nos vamos a pasear por los museos en el mundo que están dedicados al vino. Vamos a estar también, dedicamos una sesión al vino y la literatura, el vino y la poesía, el vino y los narradores, vino y filosofía. Es bebida de cultura. Y este es el enfoque que nosotros le damos desde la Universidad Metropolitana. Aprender a catar, aprender a apreciar lo bueno, que hagas del vino, que hagas de los destilados cómplices en tus momentos. ¿Qué queremos? Queremos darles herramientas para el disfrute, para sobrellevar incluso en este momento de pandemia, sobrellevar esta pandemia con inteligencia, la inteligencia como medida de cata, para forjarlos como conocedores del vino y de los destilados. Voy hacia el cierre. La intención es abrir nuevos caminos de conocimiento desde el vino, desde los destilados. Aprenderán que la mesa con vino es más mesa, aprender a armonizar cuáles son los vinos que van con las ensaladas, cuál es el vino que va con la cocina asiática, cuáles son los vinos que podemos descorchar en Navidad con la yaca, con la ensalada de gallina, con el pan de jamón. Entonces te vamos a dar herramientas para que seas un buen anfitrión, tanto en los encuentros íntimos con familia, entre los afectos, como cuando te toque hacer, cuando les toque hacer celebraciones de otras dimensiones. Cada vez somos más los que buscamos un consumo diferenciado, sensible de estas bebidas. Yo los invitaría a inscribirse en este diplomado, que el vino hidrate y suavice nuestro espíritu, como decía Sócrates, que juntos, copa en mano, ejercitemos el buen vivir. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Adriana, por ese paseo tan maravilloso y tan hermoso que nos acabas de hacer. Además empiezan a vincularse cosas, ¿no? Porque venías hablando de historia, venías hablando de vino, venías hablando de cómo se mezcla, pero hemos venido escuchando a lo largo de la exposición cómo nos hablaba la profesora de la historia de las embajadas. Entonces imagínate, aquí podemos hacer una combinación de vinos y entonces nos enteramos de la cultura española, italiana y todo, y entonces venimos y disfrutamos los vinos aquí. Aquí hay que hacer varios diplomados y hacemos un mezclado interesante de conocimiento y de experiencias. Bien, para cerrar, tenemos a Alida Domínguez. Ella es la responsable de un maravilloso diplomado, viste, hablando de vino, como el buen vino, viste, como el buen vino, se mantiene la edad, se mantiene allí cuando te dicen que esa persona está como el buen vino. Bueno, así estamos al convertirnos desde una vejez funcional, una vida plena que nos permita mantenernos activos y que nuestra edad no sopese nuestro espíritu. Así que Alida, quien es médico especialista en medicina física y de rehabilitación de la Universidad Central de Venezuela, magíster en dolor crónico de la Universidad Rey Juan Carlos de España, especialista en docencia en educación superior también de la UCB y coordinadora del grupo de estudios de rehabilitación de geriatría en Caracas, nos va a hablar de este diplomado, además un proyecto hermoso y fresquito, ¿verdad, Alida? Recién salidito casi que del Fresquito. horno. Muchísimas gracias. Sí, este es el bebé de los diplomados de la UNIMED. Muchísimas gracias a las autoridades, a la profesora Astrid Lander por esta invitación. Muy honrada de estar acompañando a estos profesores de tan alto nivel y tanta trayectoria. Me toca introducirlos a nuestro diplomado naciente llamado Vejez Funcional y Vida Plena. Y bueno, inicialmente les quiero decir que el término vejez es el que usamos. Somos casi todos médicos los que estamos involucrados en este proyecto y la vejez simplemente es una etapa de la vida, igual que la niñez, la adultez, la juventud. Por tanto, pensamos que llamar las cosas por su nombre es el primer paso para aproximarnos de una forma auténtica, para aprovechar los beneficios y para superar las dificultades que cada etapa tiene. Pero ¿por qué hacer un diplomado de vejez? Nos preguntaríamos. Pues porque ya desde hace más de una década, diferentes organismos internacionales como la OMS, el Banco Mundial, la Comisión de Derechos Humanos, nos alertan sobre la necesidad de prepararnos para lo que es considerado la transformación social más importante del siglo XXI, que es el envejecimiento de la población mundial. Esto ocurre en todos los países, incluso en los más pobres como el nuestro. Este envejecimiento de la población implica grandes retos. Algunos retos son, por ejemplo, financieros, porque el número de personas que están en edad laboral pues cada vez va siendo menor en relación a las personas que se van jubilando. Otros retos pueden ser la presión creciente sobre los sistemas de protección social. También es importante que conozcamos las causas de estos cambios demográficos en cada país, porque se producen también cambios sociales importantes. Por ejemplo, las migraciones generan reconfiguración de la estructura familiar. En nuestros países, donde hay una migración importante, las familias dejan de ser multigeneracionales, con grandes sistemas de apoyo, y actualmente hay incluso algunas familias unipersonales. Pero estas mismas instituciones nos dicen que el problema no es envejecer. El problema es que no estemos preparados para vivir una vida plena con salud, para, por ejemplo, tomarnos 2 copitas de vino, como decía la profesora Guy. El problema es que no tengamos sistemas sanitarios y de seguridad social aptos para facilitar la vida independiente de las personas y para cuidar a largo plazo a las personas que así lo requieran. Y también el problema es que no tengamos sociedades inclusivas que valoren a cada persona por lo que es, independientemente de su condición o de su edad. ¿Qué debemos hacer desde la academia? ¿Por qué la Universidad Metropolitana tuvo a bien aprobar este proyecto? Pues porque lo más importante en países como el nuestro, que tenemos una tradición de poblaciones jóvenes, es informar, es promover la reflexión y la investigación sobre el envejecimiento y la vejez para tratar de buscar mejores formas de vida. Es como así nace nuestro diplomado en este año. Tenemos la primera cohorte apenas ahora, avalada por la dirección de la Escuela de Psicología,
por la profesora Elizabeth Cordido, apoyado por supuesto por la Coordinación General de Diplomados de Extensión, por la profesora Astrid Lander y por Sendeco. Nos hemos agrupado inicialmente 3 profesoras guías, la profesora Paula Cortiñas, que es médico ginecólogo, experta en bioética y con larga experiencia en personas mayores, la profesora Jenny Fermín, que es médico psiquiatra, también con larga experiencia en patología psicológica de las personas mayores, y mi persona que coordino desde hace varios años el grupo de estudio de rehabilitación geriátrica y por tanto la funcionalidad es, digamos, mi trabajo cotidiano. Para los médicos, la curación es una parte del éxito de la medicina. Lograr la funcionalidad es también lo más importante. De allí viene la segunda palabra de nuestro diplomado. Pero además hemos convocado a otros tipos de médicos, a otros tipos de profesionales de la salud y a profesionales distintos que nos van a aportar una visión amplia. Tenemos en nuestro plan de profesores invitados a filósofos, a escritores, a abogados, a economistas, a artistas como músicos que nos van a ayudar a completar. O sea, que ya acaba de salir del psiquiatra y entonces Ay, está ahí. perdón, creo que hay un micrófono abierto. Yo le mandé esos 2 y no me responde. O sea, Ya se ve que vamos los a escucho. revisar, definitivamente se pensé activó que el no, micrófono definitivamente de sí. alguno de nuestros panelistas, ya estamos no viendo, me responde. creo que lo resolvimos. Así, Perfecto, muchas ¿estás gracias. lista? Nos disculpa el público. No se preocupen, les decíamos que tenemos entonces, hemos ya piloteado en esta primera cohorte un grupo de profesores invitados de diversas profesiones que nos permiten crear una visión completa, amplia sobre el envejecimiento y la vejez. ¿A quién va dirigido nuestro diplomado? Pues a 3 grupos que tenemos ya visualizados. Los primeros son las personas que quieran procurarse una vejez exitosa. Cómo prepararnos desde ya para que cuando llegue esta etapa de nuestra vida tengamos ese concepto de vejez exitosa, que es una vejez sin enfermedad severa, con autonomía, con vinculación social. A las personas que ya están en esa etapa, que aprendan cómo mantenerse su autonomía y su independencia. Y a todos los que estamos en este país o en cualquier otro donde la población está envejeciendo, a que comprendamos esta etapa para relacionarnos adecuadamente con las personas mayores que nos rodean. Hemos diseñado 2 módulos, en cada módulo hay 2 materias. La primera materia se llama Una vida saludable, es como la respuesta individual que debemos dar a estos retos del envejecimiento, es decir, ¿qué debo hacer yo? ¿Cómo debo comprometerme con comportamientos y actitudes que favorezcan mi vida y mi calidad de vida futuro? La segunda materia se llama El entorno de la vejez, que consiste en conocer cuáles son las realidades socioculturales de nuestro país, cuáles son nuestras problemáticas, cuáles son otras experiencias exitosas que podamos emular y también cuáles son los temas que están en el tapete. Por ejemplo, qué significa una ciudad para todos, qué significa una sociedad inclusiva, qué significa edadismo, que no es más que el proceso de discriminación por razones de edad y cómo combatirlos. En nuestro segundo módulo tenemos otra materia que se llama Gerenciando nuestra salud. Nos parece muy importante que aprendamos a manejar en forma eficiente y con el menor sufrimiento posible la crisis que genera la enfermedad y la discapacidad en nuestra vida. Es importante que hablemos sobre prevención, que hablemos sobre referencias y tratamientos oportunos, que hablemos sobre rehabilitación para recuperar la función y que también hablemos sobre los cuidados y los cuidadores para las personas dependientes que así lo requieran. Y por último tenemos una materia que de verdad ha sido muy exitosa que se llama La muerte y el morir. Reconocernos como personas mortales, hablar de aspectos médicos, de aspectos psicológicos, de aspectos legales y de aspectos filosóficos de esta etapa final de nuestra vida, sobre todo para encontrarle sentido a nuestra vida. El día de ayer culminamos nuestra primera cohorte, todos aprobaron, sus trabajos finales fueron muy interesantes, unos trabajos de impacto pequeño, otros de trabajos más ambiciosos, pero todos son trabajos que van sin duda a producir cambios en nuestra sociedad, van a mejorar el entorno de las personas mayores y nos van a hacer mejores ciudadanos. Me queda entonces nada más invitarlos. Nuestra segunda cohorte comienza el día 7 de marzo del año 2022. Si Dios quiere y si todo sale bien, y los invitamos a que se incorporen para que logremos una vida plena y una vejez exitosa o una vejez funcional.
Espero que esto haya sido interesante para ustedes y que, bueno, que nos sigan acompañando. Muchísimas gracias, Alida, por tu intervención y bueno, felicitaciones por esa primera corte y esperando que sean muchas. Tenemos entonces ahora un espacio de unos minutos, vamos a tomarnos para ellos tal vez unos 15 minutos, 14 minutos para no pasarnos de la hora establecida, que eran las 5:30, para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Profesora Astrid, vamos a abrir su micrófono, su cámara, y vamos entonces a responder y darle atención a los comentarios o las preguntas que tienen nuestros participantes. A ver, las escuchamos. Y bueno, he estado contestando por el chat. Hay una pregunta para Adriana. Adriana, si quiere. Bueno, también. Profesora Astrid, su micrófono se escucha un tanto bajito. Ajá. He estado contestando las preguntas en el chat. Ahorita en especial hay una directamente para Adriana G. Si quiere Adriana contestar. Pero bueno, pueden seguir haciendo las preguntas. Sí, bueno, probablemente nuestro público, creo, posiblemente la están escuchando como yo, profe, no se preocupe. Entiendo que la profesora Astrid ha estado respondiendo algunas preguntas en el chat, ha estado escribiendo allí ya las respuestas para que las personas puedan ir revisando. Sin embargo, entendemos que hay una pregunta para la profesora Adriana. Profesora Adriana, y está en el chat, no está en el espacio de preguntas y respuestas, sino está en el chat, profe. No sé si ya lo ubico. Sí, Perfecto. ya vi la pregunta, gracias Reiner. Ya vi la pregunta de María Carolina y te cuento, la respondo. Y saben que entre los tenemos además, hablé de los profesores que nos acompañan en todas las clases, pero también tenemos a profesores invitados. Y hay un profesor, él es el doctor Ramón Aguilar, cardiólogo. Él está radicado en Barquisimeto, pero está muy vinculado con una universidad en México y otra en California, donde llevan estudios. Él siempre nos actualiza sobre las investigaciones de vino y salud, chocolate y salud, que también el chocolate tiene muchas propiedades antioxidantes por los taninos. Y con los taninos te respondo la pregunta, María Carolina. Comer uvas es maravilloso, pero los taninos que están en la vitis vinífera, las uvas del vino no son las uvas de mesa, se llama vitis vinífera, y de vitis vinífera hay distintas variedades. Las uvas tintas, vitis vinífera, son las que tienen mayor concentración de taninos y de otros polifenoles, que son los asociados con las propiedades que protegen al corazón y también en la prevención de los accidentes cerebrovasculares. Entonces, que comas uva de mesa es maravilloso. Y esperamos, bueno, que comerlas ahora en estos días de Navidad. Pero las propiedades que se atribuyen al vino tinto, tiene que ver con la vitis vinífera. Entonces, nada, sí, y mientras mayor concentración hay de color, como bien apuntas, hay mayor, en los alimentos en general, en las verduras en general, hay una mayor concentración de vitaminas, de minerales y otros compuestos. Entonces, nada, sí hay que, muchas veces nos preguntan, ¿es igual si consumo vino blanco que vino tinto? No, la recomendación es vino tinto. Hay propiedades de salud en el vino blanco, pero nunca como las del vino tinto. Y dentro del vino tinto incluso hay diferencias. El doctor Ramón Aguilar siempre dice, los que tienen mayor cantidad de polifenoles, esos polifenoles que se esperan para la salud, es la cepa Cabernet Sauvignon, es la cepa Syrah, es la cepa Carmener. Son uvas en un sentido como más concentradas.
Ahí también nos hablan de lo especial que sea presencial, pero quiero decirles que lo online ha sido muy disfrutado. El estudiante va a tener una recomendación de vinos a catar, porque nosotros no solamente, el aprendizaje tiene que ser también acompañado por lo sensorial. Entonces, el estudiante tiene una lista de vinos a catar, de destilados, sin la obligación de la marca. No estamos casados con ninguna marca, pero sí con estilos de vino. Bueno, esta clase de vinos blancos trata de tener un Sauvignon Blanc, el que tengas a tu alcance. Y se hacen catas, se hacen catas y se hace recomendación de armonía. Entonces los estudiantes después de las clases son los lunes y también los jueves de 4 a 7, después de su clase generalmente el estudiante, bueno, ya cata en disfrute al vino que estudió en clase y lo armoniza con los afectos, con quien está en casa. También lo online nos ha permitido tener en el aula a enólogos, a esos hacedores del vino, a master blender, a esos hacedores de destilados en el aula. Hemos tenido en 2020 y en 2021 a entrevistados, a profesores invitados, tanto del viejo mundo como del nuevo mundo. Y eso ha sido maravilloso, ha sido fantástico, tanto para los estudiantes como para los profesores. Tiene su encanto lo online y sí, está en camino después volver a lo semipresencial y después a lo presencial. Pero yo diría que es una oportunidad hacerlo desde lo online, especialmente para aquellas personas que no están en Caracas y no están en Venezuela. Muchísimas gracias, profe, por su respuesta. Bueno, como ya les comentaba, la profesora Astrid ha estado respondiendo en el chat todas las inquietudes que han venido surgiendo. Reseño algunas de ellas, tienen que ver con dónde es el proceso o a quién se puede escribir para el proceso de inscripción o para mayor información. Ese sí voy a tomarlo, denme un segundo, lo voy a copiar directamente en el chat por si alguien más tuviese esta inquietud. Ustedes le pueden escribir a la profesora Astrid, allí tienen, a lander@unimed.edu.be. Ustedes le escriben y ella es quien coordina todo este proceso, todos estos programas, así que le pueden escribir, ella tiene toda la información, les puede dar todo el proceso del horario. Sé que también una curiosidad es cuándo empiezan las inscripciones. Desde ya las inscripciones están abiertas y pueden formalizar su matrícula hasta el 17 de diciembre. Posteriormente, el lunes, a partir del lunes 10 de enero del 2022. Pero bueno, en cualquier caso, si alguno de estos diplomados te llama la atención, te invitamos a que vayas escribiendo, vayas gestionando tu inscripción, vayas indagando la información. Otras personas nos preguntan, y es reiterada ella, la que nos dice si esto se está grabando y si se va a compartir. La respuesta es sí, se está grabando, se va a compartir, vamos a disponerlo en los canales oficiales de la Universidad Metropolitana y además vamos a compartirlo a la lista de personas que se inscribieron. Entonces probablemente ustedes recibirán por parte de la profesora Astrid un pequeño saludo con el enlace a esta reunión, a esta sesión que hemos tenido el día de hoy. Y así además ustedes también pueden compartirlo con otras personas que tengan el interés en acompañarnos. Entonces, por allí nos dice la profesora Thais, las inscripciones están desde ya abiertas, desde ya, y con guiño de ojo incluido. Profesora Astrid, no sé si usted tuviese algún otro comentario que hacer, alguno de los profesores que nos están acompañando, y si no, pues entonces para aproximarnos al decirles cierre. un poco el horario, decirles que iniciamos desde el 18 de enero con el Diplomado de Literatura del Mundo. Luego los diplomados que coordina la profesora Miriam son desde el 20, son el lunes 24, Historia del Arte Occidental, el martes 25, Estudios Europeos, y el jueves 27 de enero, Artes Visuales Venezolanas. Al que quiera cursar el de Venezolanidad, es el jueves 3 de febrero, el de Proceso Histórico Venezolano el viernes 4 de febrero,
el de vino 1 el lunes 7 de febrero, el de escritura creativa el martes 15 de febrero y el de vejez funcional vida plena el lunes 7 de marzo. Estas fechas que les he dado son las fechas de inicio de cada uno de los diplomados, pero pueden escribirme para mayor detalle y les doy la información de cada diplomado con respecto a los horarios y las fechas de inicio y de culminación del próximo trimestre del año 2022. Pues muy bien, profesora Astrid, entonces yo pienso que hemos llegado por ahora al final de este encuentro, no sin antes darle las gracias a cada una de las personas que a bien nos han acompañado el día de hoy, a esas palabras de apertura y de bienvenida de la vicerrectora, rectora encargada de la Universidad Metropolitana, Natalia Castañón, la presencia de nuestra decano de la Facultad de Humanidades, y bueno, y por supuesto de todos los profesores que hacen vida en los diplomados y que coordinan los diplomados. Hay todo un equipo detrás de este proceso. Sendeco también, por supuesto, está allí presente dándoles la bienvenida. Les daba la bienvenida por el chat. Disculpen que no lo leí al principio de este encuentro. Así que lo estaremos enviando grabado y para que ustedes puedan entonces disfrutarlo, compartirlo, y nosotros desde ya te esperamos con estas nuevas herramientas para un profesional sin fronteras. Esta casa de estudio, esta casa La Luz del Saber, abre sus puertas para ti y te espera entonces en el próximo trimestre. Cuídense, por favor, tengan un feliz jueves, se aproxima un buen fin de semana, así que esperamos que él sea de descanso para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde.